Hermano, muy buenas tardes. Un saludo a todos los hermanos presentes en este momento. Vamos a entonces empezar nuestra reunión de hoy y vamos a empezar con esta reunión. Hoy día es domingo, Día del Señor, noviembre 18 del 2018. Así que vamos a empezar. Saludos a todos. Ok. Y vamos a hacer recitando, leyendo el Credo de Calcedonia. Dice así: nosotros, entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y al mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios, verdadero hombre de cuerpo y alma racional, consustancial, coesencial con el Padre de acuerdo a la deidad y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo, Cristo, Hijo, Señor unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables, por ningún medio de distinción de naturalezas. Desaparece por la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza, concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo, unigénito Dios, la palabra del Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dada. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Bendícenos en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia entonces en el Salmo 8. Vamos a abrir la Biblia. Abran su Biblia en el Salmo número 8. Vamos a leer la versión Biblia de las Américas. Dice así: Oh Señor nuestro, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo que has puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa la senda de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿No? Vamos entonces a pasar, vamos a hacer una oración. Oremos, hermanos.
Padre Celestial, gracias por tu amor. Traemos, Señor, aquí en esta tarde, a través de este medio electrónico, con humildad, reconociendo tu soberanía en la vida de nosotros. Que a través de este medio, Señor, tu gracia sea también con nosotros, por el Espíritu. Tú conoces nuestras peticiones. Danos, Señor, esa respuesta, pero sobre todo confiar en ti. Hermanos que estamos enfermos, que tienen problemas de su sistema de respiración, sistema, Señor, inmunológico, hermanos, hermanas que están en espera de resultados, doctor, dales una respuesta positiva y sobre todo fortalece su fe, quita todo estrés, todo preocupación que mata, Señor, el espíritu y la energía para adorarte. Al contrario, llena nuestra fe de fortaleza, de gozo, que estemos siempre levantados en ánimo, siempre positivos, siempre cristianos, Señor, en victoria por Jesucristo. Y provee, Señor, y proteja a aquellos hermanos que están siendo torturados por tu causa en otros países. Aquellos que no pueden leer de la Biblia, ni siquiera reunirse así en Internet. Que tu gracia sea con ellos siempre, hoy y siempre. Y a nosotros, Señor, que vivimos relativamente libres, ayúdanos a usar este tiempo para bien. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos entonces inmediatamente a abrir la Biblia en Deuteronomio capítulo 32, versículos del 39 al 43. Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, de toda la Biblia que tenemos, claro, tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a abrir en el quinto libro de la Biblia, capítulo 32. Vamos a leer los versículos 39 al 43. 39 al 43. Dice así: porque el Señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos cuando vea que su fuerza se ha ido y que nadie queda ni siervo ni libre. Dirá él entonces: ¿dónde están sus dioses, la roca en que buscaban refugio? Perdón, es 32 del 39 al 43. Dice así: ver ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Ciertamente, alzo a los cielos mi mano y digo, como que vivo yo para siempre, cuando afile mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia. Me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré mis saetas con sangre. Mi espada se hartará de carne, de sangre de muertos y cautivos, de los jefes de la larga cabellera del enemigo. Regocijaos naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. Esto es parte del cántico de lo que se atribuye a Moisés, que empieza en el versículo 1. Y es un cántico, si lo leen todos, escatológico, de victoria del reino de Dios. Algún día lo vamos a estudiar. Esto nos llevará por lo menos, por lo que veo, son 43 versículos. Unos 5 o 6 reuniones para explicar todo el contenido teológico de esta parte de la canción. En este momento vamos a abrir la Biblia en 2 Timoteo 4, del 9 al 22. Vamos a dar lectura al texto de hoy, que viene a ser prácticamente el final de esta carta.
una carta que hemos aprendido mucho acerca de Pablo, de la iglesia, y espero que a ustedes también. Vamos a leer versículos 9 hasta el 22 y dice así la palabra de Dios. Voy a leer entonces la versión Biblia de las Américas. Si usted tiene otra versión, entonces me sigue inmediatamente allí. Dice así la bendita palabra de Dios. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el Caldero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a Priscila y a Aquila y a la casa de Onesífero. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Eúbulo te saluda, también Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Y que en este momento, Señor, nuestra mente y corazón esté dispuesto a escuchar tu palabra. Que no nos distraigamos ni pongamos en nuestra mente o delante de nosotros cosa que pueda ser obstáculo. Más bien ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces de esta forma vamos a continuar ya prácticamente el final de esta carta. Son versículos del 9 hasta el 22. Prácticamente ya viene a ser el final, el epílogo, la parte resumen, despedidas y algunas instrucciones y pedidos personales de Pablo a Timoteo. Para hacer un poco de contexto, el versículo 9 viene después de lo que Pablo dice en el versículo 6. Dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, o sea, sacrificado. Y el tiempo de mi partida ha llegado. Recuerde, él está encarcelado. Pablo está encarcelado en Roma durante el reinado del maléfico Nerón, a quien, ¿no? El apóstol Juan lo llama la bestia y número 666. ¿Okay? En ese reinado, sabemos que muchos cristianos fueron perseguidos, asesinados, masacrados, torturados, la gran persecución, y muchos fueron encarcelados, muchos apóstoles, entre ellos Pablo. Pablo ya sabía que su fin de vida terrenal está llegando bajo el emperador Nerón, y dice, he peleado la buena batalla, terminado la carrera y guardado la fe. Él ya está haciendo prácticamente resumiendo lo que él hizo durante toda su vida. He peleado la buena batalla, terminado la carrera. En el futuro me está
reservada la corona, el guirnaldo de justicia que el Señor justo le está poniendo a los corredores en el circo romano. Cuando corrían y ganaban le ponían una guirnalda. Pueden hacer Google y vean guirnalda Roma y van a ver de lo que yo estoy hablando. Entonces, eso es lo que está hablando Pablo. Pablo está usando figuras retóricas del Imperio Romano. Recuerden, el contexto es el Imperio Romano. Él no está en México, Estados Unidos, no existían para nada esas relaciones aquí en Centro Sudamérica. En ese tiempo, esta parte estaba pues poblada de los autóctonos, ¿no? De personas de esta parte del continente, ni siquiera había descubrimiento de América, ni puritanos, ni Cristóbal Colón, ni nada de eso. Eso vino siglos después. Entonces, uh, vemos que el contexto es Roma, y Pablo usa esas figuras del Imperio Romano para enseñar de una forma así didáctica lo que es la corona de justicia. No significa que va a ser una corona de justicia. Eso es, sí, nuestros amigos pentes, ellos siempre generalmente cuando leen la Biblia creen que es así literal, ¿no? O sea, una corona te van a poner en la cabeza ahí. No, lo que Pablo está diciendo al decir corona de justicia es simplemente la entrada al reino de Dios, ¿no? Para entrar a la vida eterna prometida por Jesucristo. No, no es que cada uno le van a dar una coronita aquí o un guirnaldo. No, Pablo está hablando de una forma figurativa en ese aspecto. Tenemos que aprender a conocer el lenguaje bíblico, ¿ok? Muy importante, ¿ok? Por eso que es muy peligroso decir, bueno, lee la Biblia tú misma y vas a entender. Bueno, la persona puede entender mal. Imagínese que lleve al texto, si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. La persona está que se quiere arrancar el ojo. No, se quiere arrancar el ojo. Bueno, la Biblia no quiere decir exactamente eso, pero es una forma figurativa, ¿no? De decir lo que está pasando en ese momento. Es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Y luego dice, y de ahí una vez que termina todo, entonces pasa entonces al versículo 9. El versículo 9 entonces nos dice, ¿no? De una forma clara, cambia el pensamiento, el versículo 9. Ya Pablo entonces comienza a hacer un lenguaje un poco más personal, porque dice, empieza diciendo, ¿no? En este lenguaje personal, dice, empieza con un verbo que está en el imperativo. Como ustedes ya saben, son estudiantes de griego. Todos ustedes que están conmigo son estudiantes de griego. Cuando el verbo, otra vez diríamos, no es la veintena vez, yo creo que es la vez número 55. Verbo en imperativo, ¿no? Eso ustedes tienen que saber, hermanos, para ese tiempo. Es un mandato. Siempre pongo el ejemplo de la mamá, porque a las mamás nos dan mandato a nosotros, ¿no? Anda a hacer algo, entonces uno tiene que obedecer. Entonces, Pablo empieza en el griego con un mandato. ¿Por qué? Porque dice sé diligente. El verbo significa tienes que estar listo, sé diligente. Y luego viene otro verbo que sigue, que está en el infinitivo, para venir. Sé diligente para venir. Entonces, ¿cómo se entiende ser diligente para venir? Bueno, el adjetivo que dice pronto, entonces está especificando que Pablo quiere que Timoteo venga a verle lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Entonces, el mandato que Pablo da a Timoteo en el versículo 9 es ser diligente, ¿no? Prepárate, ten esa urgencia para venir. El infinitivo significa tienes que venir, pero es modificado cuando dice el adjetivo pronto. Es como decir lo más pronto posible, ven, estate listo, sé diligente y ven a verme a mí. Entonces, lo cual nos da a entender de que Timoteo no estaba con Pablo, obviamente, y Pablo quiere, antes que él vaya a ser sacrificado por Nerón, Pablo quiere ver a Timoteo.
Ahora, la razón por la cual Pablo le está diciendo a Timoteo, ven pronto, lo dice inmediatamente, ¿no? En el versículo 10, porque hay una coma ahí, ¿no? Sé diligente, apresúrate, procura, pronto ven a verme, pronto. O sea, tiene que hacerlo ya, tiene que hacerlo ya. Entonces dice, pues, si se dan cuenta, dice, pues, en el versículo 10, no, es una conjunción, pues, es una conjunción que implica la razón por la cual está diciendo la orden que venga, ¿no? Porque Demas me ha abandonado, dice Pablo, ¿no? Abandonado es lo que está diciendo Pablo. Ah, lo, lo dejó solo, ¿no? Y dice, habiendo amado la presente era, este tiempo, está hablando de la sociedad, de la cultura de ese tiempo, ¿no? Y se ha ido a Tesalónica. Ahora, bien interesante porque Demas es el que es mencionado en Filemón, en el capítulo 1, versículo 24. Filemón en ese entonces era un fiel colaborador de Pablo, o sea, Filemón fue un discípulo que ayudó mucho a Pablo en el ministerio. Perdón, Demas. Entonces, el hecho que menciona Demas, que abandonó la fe, ¿no? Es, es algo interesante porque cuando dice abandonó, está diciendo que abandonó la fe y regresó a su antigua manera de vivir y pensar. Quiere decir de que abandonar la fe no significa, o ya no creo más, sino significa adoptar un concepto de la vida que fue antes que uno se convierta en cristiano. O sea, él se hizo pagano otra vez. Abrazó la cosmovisión pagana. Abrazó su estilo de vida pagano, sus valores paganos, la forma como miraba a su alrededor según cuando él estaba en el paganismo. Entonces, Demas abandona toda la cosmovisión cristiana, todas las enseñanzas que él aprendió de Pablo, la vida cristiana, la fe. Entonces, eso, y vamos a ver más adelante, hay otras personas más que siguen ese camino, afectó mucho a Pablo. Entonces, el apresuramiento de decir esa orden que le da a Timoteo tiene mucho que ver por lo que está pasando Pablo. Pablo, recuerde, ya está a punto de ser sacrificado. Está en la cárcel y ve que sus colaboradores lo están abandonando. O sea, la situación no es una situación fácil. Hasta cierto, recuerden que Pablo, como todo ser humano, y por más apóstol que haya sido inspirado, fue siempre un ser humano. Entonces me da a entender que Pablo estaba preocupado. Preocupado porque antes de morir, él quería, como quien dice, poner la casa en orden. Ahora, estas personas eran cristianas. Temas era conocido. Para que sea colaborador, conocía muy bien a Pablo, conocía sus viajes, la enseñanza. O sea, no era una persona neófita. Pablo no dice que era neófito. Era una persona que ya conocía mucho de la vida cristiana, de las actividades. Nosotros en el siglo XXI estamos pero no entendemos casi nada en cuanto a esto. Pero por eso tenemos que estudiar la Biblia. Yo quiero que ustedes pongan mucha atención, hermanos. Sean conscientes de lo que significa la fe cristiana. La fe cristiana, en esencia, siempre ha sido, es y será la misma. Los personajes cambiamos, las circunstancias del tiempo cambian, políticas humanas cambian, pero la esencia misma del evangelio sigue. Entonces, Demas abandona a Pablo, abandona la fe y se vuelve a la cultura de ese entonces, a la cultura pagana, a la cosmovisión idólatra, totalmente diferente a la fe cristiana. Increíble, hermano. Fíjese cómo una persona después de creer el evangelio puede llegar
a rechazar la fe. Claro, Juan en su carta nos dice, salieron de nosotros. Demas era de ellos, pero no fueron de nosotros. O sea, Juan nos explica, nos da otra idea, que la razón por la cual salieron es porque Demas, en este caso Demas, no era de nosotros. Y Juan dice, porque si hubieran sido de nosotros, no hubieran salido. Claro, es lógico. Porque recuerde, estamos hablando en el primer siglo de la iglesia cristiana. Entonces, estamos viendo de que en el primer siglo ya existía esa idea o esa práctica de que también habían cristianos que, habiendo conocido y participaron de los sacramentos, abandonan la fe. Entonces, por eso viene la explicación acertera de Juan diciendo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, no era además, al fin y al cabo, un creyente convertido. No. Se puede decir que apostató de la fe. Pero ¿qué más dice Pablo en su carta? Dice, y se fue a Tesalónica, o sea, se fue sin la autorización de Pablo. Y luego dice, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ahora, acá hay dos interpretaciones. Unos dicen que también Crescente y Tito estaban en la misma condición de Demas, o sea, que ellos abandonaron la fe. Pero en realidad no dice eso, porque Pablo específicamente habla de Demas y hay un punto y coma. Entonces, uh, Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia, no entran en la categoría de Demas que abandonaron la fe, sino más bien parece ser que Pablo les manda a otra misión para abrir una iglesia y al mismo tiempo para expandir el reino de Dios. Recuerde que uh, este Tito es el que estaba en Creta. ¿Se acuerda que leímos la carta a Tito? Y se acuerdan que leímos también cuál problema había en Creta, los cretenses, dice Pablo, siempre glotones, ¿no? Y el problema en Creta era que las mujeres, pues eran mujeres que se daban mucho al vino, se embriagaban, eran chismosas, ¿no? Los cretenses tenían una cultura muy, diríamos, nada buena, no muy elogiable. Entonces su cultura de los cretenses era terrible. Se robaban entre ellos, se engañaban entre ellos, las mujeres no entendían concepto de lo que es familia. Entonces Pablo le deja a Tito, le dice cómo tiene que hacer. Entonces yo creo que en ese momento Tito recibió tal vez un alivio de decir, bueno, ya me fui de Creta, porque esta gente es terca, ¿no? Esta gente no entiende, ¿no? Porque ahí le dejó Pablo al principio a Tito, pero ahora parece ser que Pablo le da otro trabajo y lo manda a Dalmacia para que Tito siga expandiendo. Entonces, ya sea que lo abandonaron o ya sea que Pablo lo mandó a una misión, entonces Pablo estaba encarcelado, no podía hacer nada más y se sentía solo. Parece que ya los golpes de la vida, los golpes físicos que le hicieron los gentiles, los judíos, las persecuciones, ¿no? Todo el tormento emocional, las amenazas de muerte, la hambruna, ¿no? Es un hombre enfermo. Pablo no era una persona como hoy en día que nos cuidamos, no había acceso, él no tenía, no podía, no había tiempo, ¿no? Entonces Pablo estaba físicamente maltrecho, ya un hombre físicamente tal vez con mucha enfermedad, imagínese, o a ver una persona que tenga más de 60 años que la arrastren y le golpeen las piernas, no es fácil, no es fácil. Inmediatamente le llevan emergencia y de ahí no se levanta. Pablo no había hospitales de emergencia, el único hospital de emergencia fue una cárcel sucia, fría, hedionda, y ahí fue en donde Pablo estaba escribiendo su carta. No creo que alguien se sentiría muy a gusto predicar desde una cárcel en esas condiciones, pero Pablo estaba ahí. Luego en versículo 13, Pablo sigue dándole instrucciones a
Timoteo, versículo 11 dice, solo Lucas está conmigo, ¿no? Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Entonces vemos aquí que Pablo menciona tres personajes, Lucas, Marcos y Tíquico. Referente a Lucas, Lucas viene a ser entonces el autor del libro o del evangelio que nosotros conocemos, ¿no? Es el escritor del evangelio, del tercer evangelio que lleva su nombre, Lucas, ¿no? Él ha estado trabajando, fue también compañero de Pablo y estaba con él. Entonces, yo creo que en ese momento fue uno de los personas más cercanas, asociadas al apóstol. Entonces, esta asociación fue de gran ayuda para Lucas porque así él podía entonces conocer más acerca de la vida de Jesús, ¿no? Y también de todos los demás apóstoles. ¿Se acuerdan? Lucas fue un médico, pero también se hace escritor referente a la vida de la iglesia después de la resurrección, ¿no? Y lo acompaña Pablo también en muchos de sus viajes misioneros. Luego también está Marcos. Ahora, hay una disputa en cuanto a quién es este Marcos. Muchos dicen que este Marcos, el escritor de su evangelio, otros dicen, no, es otro Marcos. Pero fíjese, este Marcos es el mismo que nos dice Actos 15:38, ¿no? Es donde Pablo no tenía buena estima de Marcos, ¿no? Porque ahí dice que Pablo pensó no llevarlo en su viaje misionero a Marcos, quien, quien salió de, de ahí de Panfilia y no fue con ellos al trabajo misionero, ¿no? Es algo eh, extraño, pero parece que, según lo dice trae a Marcos, Timoteo estaba con Marcos. Muchos ven esto entonces como una forma en donde eh, Marcos luego cambia su actitud y se convierte entonces en un asociado positivo del trabajo de Pablo y al mismo, pues sí, claro, a la iglesia, ¿no? Él ahora se convierte en Marcos después de ser una persona que Pablo lo consideró no de gran ayuda. En este momento, en esta etapa de la vida de Pablo, Marcos se constituye entonces en una persona útil, ¿no? Útil para el ministerio, capaz, que está una persona indispensable para el avance del reino de Dios. Y luego menciona a un Tíquico, ¿no? Uh, y lo envía a Éfeso. Ese Tíquico es el mismo que se muestra en Efesios 4:7, ¿no? Si ustedes van, por ejemplo, a Efesios 4:7, perdón, Colosenses 4:7, perdón. En Colosenses 4:7, Pablo menciona a este Tíquico y dice así: en cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro, consiervo en el Señor. Entonces vemos aquí que Pablo tenía en gran estima a Tíquico, en gran estima a Tíquico, y parece que era uno de sus asociados en ayudarle a ir a las iglesias del Asia para confortar a los hermanos, pero al mismo tiempo para llevar buenas noticias, cualquier informe. Entonces Tíquico fue, en ese entonces vemos que él colaboró con Pablo en el ministerio y fue de gran estima Pablo a las iglesias del alrededor en el Asia. Es lo que nos está diciendo ahí mismo Pablo. Entonces vemos aquí entonces tres personajes, Lucas, Marcos y Tíquico, parte del ministerio de Pablo. Lucas con Pablo, Marcos está también útil, está con Timoteo, ¿no? Y Tíquico, que lo envió a Éfeso, a la iglesia donde estaba Timoteo, ¿no? Para que también ayude a los hermanos. Entonces, después que
vemos que Demas, ¿no?, se convierte entonces, abandonó a Pablo, ¿no?, volvió a su antigua manera pagana. Entonces vemos más bien que a Crescente, a Tito, a Lucas, Marcos y Tíquico con Pablo. En ese entonces, bueno, dice la narración que Lucas está con Pablo, con él. Posiblemente Lucas estaba acompañando a Pablo. Pero luego más adelante en versículo 13 dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Hay diferente interpretación en cuanto a qué son los libros, cuál capote y cuáles son los pergaminos. Bueno, el capote muchos entienden porque ya estaba entrando el invierno en Roma, entonces, claro, cuando hace calor, yo creo que en cualquier región uno no necesita abrigarse, pero ya entrando el invierno, entonces Pablo le dice, dejé, a Timoteo le dice, ya algo personal, dejé mi capa en la casa de Carpo, por favor, cuando vengas a verme, por eso le dice pronto, cuando vengas a verme, tráeme esto. O sea, parece que Pablo ya estaba preparándose. Hay otra explicación, lo cual no estoy de acuerdo, que dice que ese capote viene a ser, digamos, el vestuario para que Pablo haga los sacramentos, algo así como se pone un sacerdote. Realmente no hay evidencia que sea eso, no existe ninguna evidencia, yo creo que es una forma de estirar el significado del texto, porque eso no se desarrolla hasta después, el uso de vestuarios para la realización del sacramento. O sea, no tiene nada que ver con eso, más bien tiene que ver con un aspecto del cambio de estación y que Pablo, recuerde, estaba encarcelado, celda fría, hedionda, húmeda, entonces Pablo necesitaba su salud, lo cual los que sí dan a entender muchos es que Pablo ya estaba enfermo, muy enfermo. Recuerden, hermano, ¿quién no va a estar enfermo? Golpeado, huesos rotos, posiblemente una salud deteriorada, falta de alimentación buena, falta de vitaminas, falta de hormonas, falta de minerales, falta de todo aquello necesario para que el cuerpo esté bien y encima golpes. Entonces Pablo estaba muy enfermo, posiblemente estaba muy, pero muy a un grado alto de enfermedad. Entonces Pablo decía, bueno, necesito abrigarme. Por favor, por eso le dice, por favor, apresúrate, ven rápido a verme, ¿no? Y luego dice los libros y pergaminos. También hay muchos diferentes interpretaciones, han tratado de dar esto, cuáles son estos libros, cuáles son estos pergaminos. Muchos dicen, o un grupo dice, bueno, otros libros o pergaminos tienen que ver con rollos del Antiguo Testamento, libros tienen que ver con escritores, digamos, romanos y griegos, en donde Pablo leía, porque él era un ávido lector, aunque parezca mentira, él viajaba mucho, pero él leía mucho, él leía, era una persona que leía las escrituras, pero también otros libros, los pergaminos. Uh, Pablo no elabora, uno puede conjeturar y decir lo primero que uno sale, bueno, deben ser escrituras hebreas. Puede ser escrituras hebreas, pero no dice eso, puede ser. Pero también lo que es muy probable es que estos pergaminos hayan sido justamente de escritores del tiempo de Pablo o romanos o griegos o otros escritores más de otra que Pablo leía para tener su conocimiento. Entonces, estos pergaminos, estos libros eran de Pablo. Pablo fue un ávido lector, entonces tiene que ver mucho una combinación de literatura judía, a tal vez el Talmud, una combinación de literatura romana, de poetas griegos, poetas romanos y de historiadores de ese entonces, que prácticamente muchos no han sobrevivido. Pero volvamos al hecho, ya que Pablo no menciona cuáles son los autores o qué clase de pergaminos, qué clase de libros, entonces da a mucha conjetura. Sin embargo, para no hacer tampoco conjetura fuera de lo que es, recordemos, Pablo era un apóstol. Pablo estaba predicando la palabra de Dios y en muchas ocasiones Pablo menciona, ¿no?, dichos de personajes que no son bíblicos, sino romanos o griegos o de otra nacionalidad. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que Pablo leía, que muchos de los pergaminos o libros
eran entonces literatura de ese entonces, no directamente relacionada a la escritura, pero que sí ayudaron a Pablo y a otros a poder expandir su conocimiento intelectual. ¿Ok? Así que no hay un consenso. No hay un consenso en cuanto a qué son estos pergaminos. Puede haber también sido parte de ah, algún escrito hebreo. Ahora, ¿por qué digo que ah, no ha estado algo escritural inspirado? Porque cuando es eso, Pablo menciona la escritura de Dios. Pablo no menciona la escritura. Pablo dice pergaminos y libros, lo cual que da uno a concluir, es mi posición, que pueden haber sido libros no directamente escritos por cristianos, pero más bien por escritores de la época, intelectuales o poetas que Pablo leía, que Pablo leía. En el versículo 14 entonces estamos viendo que menciona a otro personaje, ¿no? Alejandro el calderero me ha causado muchos males, fíjese. El Señor le pague conforme a sus hechos. Esto es muy importante porque Pablo reconoce, pero al mismo tiempo a nosotros nos da una idea que en el primer siglo ya habían personas dentro de la iglesia que se oponían al ministerio de Pablo. Aquí está uno de ellos, como en el caso fue de Demas. Alejandro Calderero me ha causado males. O sea, ya no solamente la persona abandona la iglesia, pero ataca a Pablo, lo ataca, ¿no? El Señor le marque o le pague conforme a sus hechos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que cuando alguien le ataca a usted, tal vez esta persona le estaba difamando a Pablo, hablaba mal de Pablo, ¿no? Entonces, por eso dice, me causó daño a mi persona. Pero ¿saben qué dice Pablo? El Señor le va a dar su pago, de acuerdo a lo que haga. Y le manda a Timoteo, ¿no? Esto es en el uh, versículo 15, ¿no? Le dice, estate eh, preparado también de esto, cuídate, le dice uh, Pablo a Timoteo, y otra vez esa palabra, guárdate, está en el imperativo, o sea, es una orden que le da Pablo a Timoteo. Guarda, protégete, estate en guardia, ¿no? Estate en guardia. Es como la idea del verbo, es la de un militar que está en guardia. ¿Ustedes han visto un militar, alguien que cuida algo? Es una persona que está cuidando, está alerta, no duerme, está alerta, mirando a ver qué es lo que pasa. Pablo usa ese verbo en el imperativo para decir a Timoteo, así como un guardia romano está observando lo que pasa, así tú también cuídate de este Alejandro, porque este Alejandro está en gran manera, se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Qué significa palabras? La predicación del evangelio. Entonces, la palabra justamente está en el masculino plural que es logos, ¿no? A nuestras mensajes. Cuando dice nuestra, que es el pronombre posesivo, entonces está diciendo entonces aquí Pablo que es referente al mensaje del evangelio porque ellos están predicando el mensaje del evangelio. Entonces, este Alejandro es el mismo que está mencionado en 1 Timoteo 1:20. ¿Qué dice 1 Timoteo 1:20 para hacer una idea? Recuerde, aquí estamos aprendiendo la Biblia. Usted ya una persona erudita, una persona que ya en estos 4 años ya conoce las escrituras, no necesita usted preguntarle porque usted ya sabe, pero aquí dice, entre los cuales están Himeneo y quién, Alejandro, a quienes le he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea que estamos aquí en este caso, claro, hay otro personaje, pero Alejandro sigue, inclusive en la segunda carta, causando problemas al apóstol Pablo, ¿no? Causando problema. Entonces, no es improbable que sea idéntico al Alejandro el judío presentado por los judíos en el tumulto de Éfeso. Eso se ve en Hechos 19, 33 y 34, ¿no? Hechos 19, versículo 33 y 34 dice así, 33
34. Y algunos de la multitud dedujeron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea, ¿no? Entonces vemos aquí que posiblemente sea el mismo Alejandro, ¿no? Y que esta persona ha causado daño a los cristianos en general. A Pablo especialmente, ¿no? En contra de las autoridades romanas. Entonces dice el versículo 16, una frase que es muy personal, muy dramática. Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomada en cuenta. Esta frase está dividida en tres partes. Uno, mi primera defensa, ninguno está a mi lado. Dos, todos me abandonaron. Tres, que no los sea tomado en cuenta. Tenemos que aprender a leer las escrituras. Tenemos que aprender a leer las escrituras. Eso está en el versículo 16, ¿no? Dice, ¿no? En mi primera defensa, ¿no? Nadie ha estado conmigo. Nadie. Todos me abandonaron. Que no les te ha tomado en cuenta. Ahora, esta primera defensa era ante el emperador, en lo que muchos comentaristas sugieren, ¿no? Veamos un poco de contexto. La posición de Pablo, acusado en el año 66-67. La perspectiva, recuerden, Roma se quema en el año 70, perdón, Jerusalén en el año 70, el incendio empieza ya en Roma antes del año 70, Nerón se suicida más o menos en el 68, Pablo está en la cárcel. En el año 66-67, ¿no? Entonces es cuando Pablo estaba encarcelado y después del incendio que hubo en Roma en el año 64. Entonces los cristianos fueron vistos como enemigos del Estado y fueron acusados como los autores de ese terrible desastre. Nerón, la bestia, para evitar sospechas de sí mismo, permitió que los cristianos fueran acusados, condenados como incendiarios. Una gran persecución en la que, como dice el historiador romano Tácito, pereció una gran multitud de seguidores de Jesús. Fíjense, perecieron gran cantidad de seguidores de Jesús. Fue el resultado inmediato de la acusación de odio. Es muy probable que Pablo, como un famoso líder nazareno, fuera finalmente arrestado como implicado en este crimen y llevado a Roma. O sea, lo que están dando a entender es que la prisión, el encarcelamiento de Pablo tiene que ver entonces con el incendio de Roma en el año 64. Sus enemigos implacables entre judíos bien podrían haber sido los agentes que provocaron esto. Alejandro, del último verso, posiblemente se interesó en este asunto, pero Pablo, consciente de su propio peligro, sabía bien que estar a su lado implicaría muerte. Entonces, lo que Pablo está diciendo, posiblemente a decir nadie estuvo a mi lado, era porque los cristianos tenían miedo, le abandonaron, porque estar al lado de un criminal visto como Pablo, entonces también te costaba la vida a ti, y tú también ibas a la cárcel y posiblemente asesinado por el Estado, por el gobierno, por el reinado romano a través de Nerón. Entonces Pablo era consciente del peligro, ¿no? Del peligro que de estar a su lado con Pablo. Pablo se quedó solo, hermano, increíble, solo ante el emperador en su primera defensa. Pero Pablo dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue liberado de la boca del león. Entonces estamos posiblemente hablando del tiempo en donde Pablo estuvo pareciendo, fue encarcelado en su primera defensa, pero puesto en libertad y comenzó a predicar el evangelio, ¿no? Comenzó a predicar el evangelio. O sea, la persecución ni el encarcelamiento fueron motivos para que Pablo deje de predicar el evangelio. Por eso dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Y en el siglo XVIII hizo, y él también va a liberar a toda, librará de toda obra mala y me preservará su reino. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Pablo termina con eso muy interesante porque está dando a entender entonces que su esperanza no está en esta tierra, independientemente cómo le estén tratando las autoridades, porque él de todas maneras va a estar
con Dios. Luego ya los versículos del 19 al 22 son a saludos personales. Él menciona a Prisca, Aquila, la Priscila y a la casa de Onesífero, ¿no? O sea que estaban ahí con Timoteo. Entonces Pablo manda saludo a toda la casa de Onesífero, a Prisca y a Aquila. Es lo que está diciendo Pablo. Y eso está en el versículo 19. Estas Prisca y Aquila fueron amigos muy cercanos a Pablo, ¿no? Y que estuvieron con él. Eran personas que tenían negocio y fueron fieles compañeros de Pablo. Erasto se quedó en Corinto, dice Pablo, y a Trófimo dejé en Mileto, enfermo, ¿no? Prácticamente Pablo está diciendo sus planes que hizo como líder apóstol de los gentiles. Dice, esto está en Corinto, en la iglesia. Trófimo, bueno, está en Mileto, pero está enfermo. Procura venir antes del invierno. Otra vez Pablo, procura venir antes del invierno. Es como que le está diciendo a Timoteo, esto es lo que me importa a mí. En este momento, entiéndelo, por favor. Tan pronto ven, tráeme esa cubierta, porque hace mucho frío, ¿no? Antes del invierno, porque una vez que viene el invierno va a ser terrible, ¿no? Éubulo te saluda a los que estaban con Pablo, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Lino que aparece ahí fue el primer, muchos historiadores dicen, el primer obispo de Roma después de la muerte del apóstol Pablo. Los católicos lo llaman el Papa Lino, ¿te entienden? ¿Ves? Los católicos llaman, Lino fue el Papa de Roma. Y sí, estuvo en Roma como obispo, pero no fue el Papa de Roma, ¿no? Fue el obispo de Roma, ese Lino que ve ahí. Y en el 22 dice, y el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, una fórmula de despedida cristiana. La gracia sea con vosotros. Amén, ¿no? Entonces parece que el último saludo viene a ser un saludo, lo llaman litúrgico, una de despedida litúrgica. Quiere decir que al final de cada servicio cristiano de ese entonces decían, el Señor esté con su espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Entonces, muchas de estas frases que Pablo usa tienen un contexto cultural y eclesiástico de ese tiempo. Cuando usted lea la Biblia, antes de ponerlo, piense, ¿en qué año fue escrito? ¿Qué lengua era escrita? ¿Ok? Entonces, antes de poner, porque muchos de los errores que vemos en Facebook, que la gente pone cosas, pero no sabe por qué las pone. Y cuando alguien les pregunta algo, no saben. Tenemos que ser inteligentes, poner con conocimiento y al mismo tiempo, bueno, conocer lo que se está haciendo. Conclusión, ¿qué podemos nosotros sacar de aquí? Bueno, las dos cartas de Pablo nos indican el crecimiento de la iglesia cristiana. Las dos cartas de Pablo nos indican la organización primitiva de las iglesias en lo que tiene que ver con obispos, con diáconos, presbiterios, maestras, con diáconas o ancianas. Entonces, mucha información eclesiástica Pablo da a Timoteo. Entonces, eso es lo que podemos aprender. ¿Qué podemos aprender específicamente de estos últimos capítulos de esta carta? Bueno, como aquí mismo dice, ¿no?, que como humanos, siendo ya de iglesia, sucede lo mismo que sucedió a Pablo. Abandonamiento de aquellos que se llamaban cristianos. Unos tal vez se van por motivos personales, pero otros se van abandonando la fe. O sea, el abandonar la fe no es nuevo. Mucha gente dice, bueno, estamos en los últimos tiempos, Cristo viene, y muchas, no, pero eso ya empezó siempre. En el tiempo de Pablo, Pablo ahí lo está diciendo, le abandonaron a Pablo. Juan también en su primera carta dice, ¿no? Los que no son de Cristo son llamados anticristos. El anticristo en el tiempo de Juan no era uno, eran varios anticristos, y eran anticristos porque negaban que Cristo había venido en parte. No tiene nada que ver con un gobernador mundial que se sienta ahí como en el Vaticano gobernando, porque la Biblia no habla de eso. Juan es el único que menciona el anticristo relacionado a lo que es. Pablo no lo menciona, Apocalipsis no lo menciona, absolutamente. ¿Ok? Así que no se confundan cuando ustedes vean películas o por ahí alguien que dice, oh, ya viene el anticristo, Cristo viene, y todo lo demás es pura palabrería. Realmente no debería de decir eso, porque antes que Cristo venga, entonces va a haber
ciertas cosas que tienen que pasar. Referente a este pasaje, volvemos otra vez antes de terminar. Piensa en su vida, cómo usted puede aplicar. Una de las aplicaciones es esto. Si a usted, por causa del Evangelio, la abandona, Dios está con usted, Dios no nos abandona. Lo mismo que pasó con Pablo. Número dos, también lo que refiere a iglesia, muchos llamados cristianos hablan mal de uno y se van. Como había puesto hoy día, si uno manda una difamación, hablar mal de uno, bueno, a uno no le ofende a Dios, porque Dios prohíbe eso entre sus hijos. Uno está ofendiendo y pecando contra Dios y su ley, no, no contra mí. Entonces, cuidámonos de no caer en esa situación. Así que de esta manera terminamos ya esta carta, terminando las dos cartas de Timoteo, y vamos a ver qué vamos a empezar después. Oremos con nosotros. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por este momento. Que tu gracia y tu amor sea con todos y que este mensaje habido entrado a los corazones de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes, hermanos. Amén.